Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Presenta Feria Nocturna del Buceo, del 1 de diciembre al 7 de enero, todo en un solo lugar. Amigos, en la tarde en casa les recomendamos que ahorren tiempo y no pasen trabajo con su cortina de enrollar. Cortifaz le coloca motores. Con solo apretar un botón, su cortina sube y baja automáticamente. Reemplazan su vieja cortina por una en aluminio con aislación. Y si tiene madera, se la reciclan. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde nunca la tuvo, sin trabajo de albañilería. Tienen una nueva línea de portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué estás esperando? Llama al 0800 2678 o entra a www.cortifaz.com.uy. La circunstancia de único que rodea a este hombre del que estamos hablando, el señor Víctor Hugo Pereira, que ya sabíamos había practicado canibalismo luego de matar a su compañero de celda en el penal de Libertad, Marcelo Roldán, hace que también a ustedes en el Vilar de Bo los ponga en un cuello de botella en torno a cómo tratar a esta persona. Es así. Totalmente. Nos dice, nos llegó de madrugada y ¿quién había? Totalmente. Cuando llega, él es visto justamente por los psiquiatras del hospital y es cuando se decide la internación. Cuando se decide la internación, él iba directamente a sala 11. Es ahí cuando nosotros... Porque esto no es un contexto, yo sé que, a ver, estamos de repente individualizando en el contexto individual de este paciente, pero el Vilar de Bo es un contexto un poquito más general. Bien. Donde con el nuevo CPP, con el nuevo Código Proceso Penal, a nosotros nos están ingresando pacientes de otra característica, mucho más peligrosos, en donde estamos inmersos en un paréntesis donde hay una ley de salud mental que dice que el Hospital Vilar de Bo tiene que cerrar. Y eso es directamente proporcional a estos problemas. ¿Por qué directamente proporcional a estos problemas? Porque se le cortan presupuestos por parte de ACE para el Hospital Vilar de Bo y a su vez no se inyectan tampoco de presupuestos el hospital, siendo que a partir del 1 de enero del 2019 van a haber dineros que la rendición de cuentas votó para la salud mental porque el Vilar de Bo tiene el cierre. Bueno, el Vilar de Bo tiene el cierre, pero por otro lado tenemos este tipo de pacientes. Cierre, pero tiene que seguir siempre con los pacientes de índole judicial. Totalmente. Un 60% de los pacientes que están en el Hospital Vilar de Bo son de carácter judicial y algunos son pacientes muy complejos, muy peligrosos. Donde 60. Un 60, donde tenemos compañeros que están trabajando muchas veces en las salas, solos, con 30 pacientes, donde tenemos carencias de todo tipo, no solamente materiales, sino también de recursos humanos. Entonces nos llega un paciente de alta peligrosidad, de esta característica, a un centro de salud, en donde nosotros decimos que no estamos totalmente formados para eso. El espíritu de sala 11, vamos a entendernos, es para los pacientes imputables, ¿tá?, peligrosos que se pueden autoagredir o que pueden agredir a otro paciente. Entonces, la sala 11 históricamente fue para el paciente psiquiátrico. Bien. Para el paciente psiquiátrico que tiene un peligro de autoagresión o heteroagresión para ir. Después se ha ido desvirtuando. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando empezaron a llenar el hospital de imputables. ¿Tá? Cuando comienza a llenar el hospital de imputables se genera un anexo del Hospital Vilar de Bo, que es en cárcel central, donde es para los pacientes imputables. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese anexo se llena. Entonces nuevamente comienzan a recaer muchas veces pacientes imputables que no deberían estar en el hospital a sala 11. Lléveme a sala 11, ¿que es una sala o es que cada paciente está ahí aislado del otro paciente? Sala 11 está constituida por sala A, sala B, ¿tá? En donde tenemos algo así como 13 pacientes de cada lado, ¿tá?, en donde todos los pacientes obviamente que interactúan entre ellos. A su vez tenemos los cuartos fuertes, que vendrían a ser, dicho de alguna manera, calabozos, ¿tá?, en donde está la sala 11, para empezar, está hecha de nuevo, producto de un motín que se generó en el año 2016. Pero ahí esta persona que llega el viernes iba a estar en contacto físico con otras personas. Iba a estar en contacto, sí, iba a estar en una sala, en un calabozo, supuestamente para él, pero que sí o sí tiene contacto, porque a su vez tenemos que saber de que los pacientes no están aislados, de que tienen televisores y que ya sabían que este paciente venía para la sala. Entonces también eso te genera todo un revuelo. No, eso está claro. Pero ¿este paciente iba a estar en contacto físico con otros pacientes? Y de repente si había una indicación médica de que tenía que pasar a sala,
cabía la posibilidad. Bueno, pero digo, ¿cómo no? Pero eso es una hipótesis. Digo, el viernes. Es muy difícil, claro, para mí también trasladarte si estaba o no, porque esa es una indicación médica. ¿Y qué pasó el viernes? ¿Tenía indicación? El viernes lo que sucedió es que tenía indicación de pase a sala 11. Nosotros como sindicato nos reunimos con la dirección técnica y consideramos de que no estaban las condiciones necesarias tanto para otros pacientes como para los propios funcionarios de que estuvieran en sala 11. Es ahí donde la dirección técnica en conjunto con los trabajadores se decide la apertura de un sector que estaba cerrado pura y exclusivamente para este paciente, donde este paciente va con apoyo policial, con un enfermero y con un vigilante. Ahí transcurre todo el fin de semana y ahora nos llega la información de que le acaban de dar el alta. Bien, o sea que no o está... lo trasladan, que lo trasladan. Lo trasladan, para ser específico. No está bajo custodia del Vilardebó desde hace minutos. Minutos, correcto. Minutos. Es posible que pueda volver. Y sería impredecible, hay que ver... Pero en caso de que pueda volver, ustedes ya instauraron este mecanismo. La postura va a ser exactamente la misma. Pero este mecanismo es para esta persona, porque todos sabemos a través de los medios cuál ha sido su conducta. ¿Han tenido otros casos similares? Este mecanismo no te podría decir que solamente para esta persona, porque por ejemplo, te puedo argumentar que hace un mes atrás tuvimos una serie de motines en el hospital, que algunos fueron públicos, inclusive. Nosotros como sindicato requerimos la apertura de ese servicio justamente para que a 4 o 5 pacientes que eran los que más o menos estaban indicados por indicación médica, que eran los que estaban generando todos esos inconvenientes, se trasladaran justamente para ese servicio. Estuvieron algo así con un mes y medio. A veces los pacientes se compensan porque justamente son pacientes, algunos reingresaron a sala. Eso dio sus buenos frutos y desde ese entonces hasta ahora no hemos tenido ningún motín. Reitero, todo esto basa en la característica de los pacientes que tenemos en Vilardebó, los pocos recursos que hay por parte de salud mental para el Hospital Vilardebó que genera todo esto. Porque si usted se me pone así... Pasa que a uno, claro, a uno lo molesta porque los funcionarios son los que... Uno se pone en el lugar de los funcionarios, que somos funcionarios, que estamos ahí, que son los que están solos, con los pacientes, los que muchas veces, y nosotros lo hemos denunciado como sindicato, han tenido que inclusive calentar agua en jarras eléctricas para bañar a los pacientes. Entonces todo eso es en un contexto en donde, reitero, hay un cierre marcado para el hospital, no creemos que haya un proyecto por parte de ACE, ni tampoco que haya algo totalmente identificado, qué es lo que se va a hacer con el hospital, si se va a mantener, si no se va a mantener, y eso es lo que a nosotros nos genera muchísima, pero muchísima preocupación. Explíqueme, en esta circunstancia de este señor, ¿qué responsabilidad ponía el hospital? ¿El enfermero a cargo? Estaba el enfermero, el vigilante y el licenciado. El enfermero a cargo, el vigilante no lo pone el hospital, lo pone en el hospital. Lo pone el hospital. Guardia blanca se vendría a llamar antes, el vigilante del hospital. Ajá. Sí. Y un licenciado que es en enfermería, que no es lo mismo. Correcto, el licenciado en enfermería. Bien. Perfecto. Buah. No pasó nada. Por suerte no. Pero este señor, si no hubiera estado bajo la atenta mirada de una custodia como la que tuvo, ¿podía haberse dañado a sí mismo? En realidad, lo que yo planteaba es que el trastorno o la alteración en este cuadro está en la personalidad, en su forma de ser frente al mundo. No es un paciente psiquiátrico, propiamente. No es un paciente que delira, no es un paciente que tiene una pérdida de contacto con la realidad. ¿Es un señor que conoce el bien y el mal? Totalmente. ¿Sabe lo que está haciendo? Totalmente. Discierne entre el bien y el mal sin ningún tipo de problema y tiene conciencia. Lo que sí sucede, y acá viene el problema en el ámbito forense y en el ámbito de los diagnósticos diferenciales, es que, diríamos, cuando le sucede este acto de comer una parte de sí mismo y cometer un acto claramente psicótico, diríamos, en sí mismo, en realidad rompe con esa estructura de trastorno de personalidad, aparece una estructura mucho más típica de la psicosis delirante aguda y después vuelve a su estructura de origen, que es el trastorno de personalidad. Entonces es un paciente que claramente desde ese lugar es especial en su trato, en cómo debe ser manejado y en cómo debe ser analizado y en cómo también es necesario poder investigarlos para poder trabajar a futuro en cuanto al tema de la prevención, diríamos. Porque son pacientes que tienen que ser investigados científicamente después, ¿no? O sea, posterior.
Bien, es la primera vez que una persona se come a sí misma en situación de reclusión. Es la primera vez que hay una judicialización, porque tú me hiciste esa pregunta y sí, yo también recuerdo, habiendo trabajado en el Vilar de Bo también por muchos años, casos donde sucedían este tipo de situaciones que por supuesto se bloqueaban o se evitaban, donde había autoagresión en pacientes con psicosis delirantes agudas, que eran ya pacientes con una psicosis, con una irrupción psicótica delirante aguda, no con estas estructuras, diríamos. Bien. ¿Esto se inscribe dentro de esos casos internacionales que conocemos a través del cine, por ejemplo? El caso más conocido, que es el de Hannibal Lecter, bueno, porque se hizo toda una saga cinematográfica. Hannibal Lecter está inspirado en casos de caníbales. Caníbales. ¿Verdad? Pero no se comen a sí mismos. Bueno, es decir, esto parece un paso más de perversión, o no sé si llamarle perversión, porque uno se mete en terrenos en los que no entiende. Él es un perverso sádico, o sea, es una parafilia con sadismo y es un trastorno de la personalidad clarísima. En ese trastorno de la personalidad podemos tener otros elementos que se suman, como por ejemplo elementos de la personalidad límite, donde aparece esto de irse más allá y hacer irrupciones más psicóticas, o sea, más del tipo de psicosis delirantes agudas, donde aparece este cuadro de comer sus propias partes, ¿no verdad? Pero él va, diríamos, se sale de esta estructura de trastorno de personalidad y vuelve a esta estructura base, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener claro. Casos conocidos a nivel mundial, no hay muchos. Sí hay casos de caníbales donde cometen este canibalismo con sus víctimas. Yo comentaba el caso de Armin Meiwes, por ejemplo, que es un alemán que en este momento está procesado, que tuvo varias víctimas a las que le confirió canibalismo en sus cuerpos. Inclusive buscaba gente para que se ofreciera a la víctima a hacer comida en determinadas partes, o sea, cosas que son realmente terribles de pensar, pero sí existen, y nos encontramos con esto del horror, ¿no verdad? En los trastornos de personalidad aparece mucho más. ¿Por qué esta persona muestra estos signos tan macabros recién en la cuarentena de su vida? Ahí hay un elemento... Porque por lo que sabemos, y declara la mamá de Marcelo Roldán, este hombre la llamaba cuando Marcelo Roldán no podía hablar con ella. Obviamente hay toda una conducta de perversión acá, ¿verdad? Hay un juego de perversión muy alto, que a mí me llama mucho la atención en esta estructura de personalidad, pero aparte también no nos tenemos que olvidar que son, diríamos, cuadros multicausales. O sea, está el elemento químico acá también presente, y esto que tú me preguntas de la edad puede tener que ver. Él está en sus 40 años, hay crisis vitales que las sabemos existentes, que existen. Pueden aparecer alteraciones hormonales más específicas en varones, por ejemplo, en la parte neuropsicológica más propias de la edad de los 40, y esta irrupción puede tener que ver y puede tener explicaciones de ese lugar. También habría que analizar determinados síndromes. Hay un síndrome que es el de Leigh-Nichtmann, que es un síndrome que, diríamos, tiene que ver más, se tiene que analizar más a nivel genético, que... diríamos, le da una cierta predisposición al sujeto a poder tender a cometer esto de comer partes de su cuerpo, que tiene mucho de relación con la angustia también y con las alteraciones del humor. Ajá. Habría que ver cómo, diríamos, le impactó a él esto de haberlo aislado completamente como castigo, obviamente, después del disparate que cometió en la cárcel frente a este muchacho, y qué incidencias tuvo eso también, ¿no verdad? En virtud de su visita de la vez anterior, usted escribió un artículo donde hablaba de cómo procesar este hecho a través del duelo por parte de algunas personas que estaban en relación directa. Sí. Lo mismo le debe estar pasando a estos profesionales, es decir, la gente que tiene que tener contacto directo con estas personas se siente superada seguramente, porque son circunstancias únicas. Sí, acá el tema tiene que ver con el horror, ¿no? Que un poco lo hablábamos, no quedar pegado al horror de los actos o de las acciones que toman este tipo de personalidades y de estructuras, que cuando uno trabaja con estas estructuras se encuentra muy frecuentemente o más frecuentemente de lo que uno cree.
y poder siempre estar desde, diríamos, la objetividad científica. Yo en el artículo inclusive hablo de qué pasa con las madres de estos sujetos, ¿no verdad? Tanto de Marcelo como del victimario, pero principalmente, por ejemplo, el caso de la madre de Marcelo, o sea, cómo duelar situaciones de estas características, ¿no? Porque claramente el victimario acá tiene conciencia de que esto que le ofende al cuerpo de su víctima tiene que ver también, o sea, va a tener una llegada con esta madre que no va a poder duelar a su hijo, porque ese cuerpo está totalmente mutilado, ¿no? O sea, esto hay que poder pensarlo también desde el punto de vista científico y analizarlo, ¿no? O sea, este tipo de victimarios son muy crudos y bueno, y sumamente terribles en este tipo de comportamientos, tan límites también, ¿no? O sea, pueden llegar a este tipo de, diríamos, funcionamiento y claramente lo piensan. Y esto es lo que hay que aclarar, o sea, son conscientes en este sentido de lo que hacen y de las consecuencias que pueden generar y el daño que pueden generar. María escribe y dice, buenas tardes, está su apellido en Facebook. Los que trabajamos en salud pública estamos expuestos. Permanentemente y por el resto de los hospitales también circulan presos complicados, a veces engrillados, etcétera. Debe haber un lugar con personal preparado para este tipo de pacientes y que no se los mezcle con la población común. ¿Ustedes creen lo mismo? Nosotros creemos que debe haber un hospital penitenciario. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Ahora, nosotros tenemos una realidad. ¿Cuál es la realidad? Un 60% de los pacientes son judiciales. Entonces, si hacemos un hospital penitenciario, ¿tá? Tenemos que cerrar el Vilar de Bo, vamos a poner 200 camas para pacientes imputables, psiquiátricos, y después vamos a poner 20 camas para hospitales de medicina general. Yo creo que sí. Tiene que haber de carácter, manera urgente para que no suceda lo que sucedió, por ejemplo, en traumatología, hace un tiempo atrás, donde se intentó hacer un rescate, para que no sucedan, para que, como dice bien la compañera, y estoy totalmente de acuerdo con ella, para que este tipo de paciente complicado, peligroso, ¿tá? Se lo contenga en un lugar específico. Ahora, la realidad, por nuestro lado, por el lado de Vilar de vosotros, porque si abrís un hospital vas a darle 200 camas a psiquiatría para poner ese 60% que hay una ley que no los incluye, y para cerrar el hospital, y vas a hacer un hospital con 20 camas de medicina general. Resumiendo, un hospital penitenciario debería haber de carácter urgente, cuanto antes, pero siempre para nosotros manteniendo el hospital Vilar de Bo. Manteniendo el Vilar de Bo. Totalmente. Hoy en día sería una utopía cerrarlo, con la gran cantidad de pacientes que provienen del interior. No hay una red nacional que contenga al paciente psiquiátrico, cualquier paciente que se descompensa, cualquier persona común y normal que nos puede pasar, porque hay que pensar que la salud mental es tan importante como cualquier otro tipo de patología que nos puede pasar a cualquiera. Entonces, hoy en día, ante cualquier descompensación que uno tenga, inmediatamente van para el Vilar de Bo, porque no hay un presupuesto tampoco, porque si bien se votó un presupuesto a partir del 1 de enero para la rendición de cuentas para la salud mental, ese presupuesto tampoco es como para poder preparar, ¿tá?, a nivel nacional, personal, para contener este tipo de pacientes. Entonces, por eso nosotros creemos que es fundamental que ponga los ojos en el Vilar de Bo. Gracias a los dos por haber venido. A usted, por favor, favor. a usted por la invitación. Amigos, nos vamos a una pausa. Antes les recordamos que llega la primera edición de Expo Viajes. Es una feria dedicada a nosotros, al público en general. Así que si están pensando en viajar, les adelanto que los visitantes podrán participar de los sorteos que durante los 3 días que les permitan asistir lograrán ganar pasajes, estadías, accesorios para viajes, así como disfrutar de una zona de food trucks. Expo Viajes 2018. Vení a Latu, arma el viaje de tus sueños, conoce de primera mano las distintas modalidades de viajar a precios accesibles. Vení a Expo Viaje, que es un viaje. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos. Presentó Feria Nocturna del Buceo, más de 200 stand para recorrer. Feria del Buceo, tu punto de encuentro.